Ya estamos grabando, ya. Entonces partamos oficialmente este jueves de taroteo, que es, según una contabilidad, el programa número 8, que sería contando a las personas que entrevistamos. Y si no, llevamos como 11 ya, desde los primeros, que fueron como pilotos. Así que les damos la bienvenida a todas las personas presentes y especialmente a nuestra invitada de hoy día, que ustedes ya la vieron, está ahí presente. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te va? Bien, Juan, ¿y tú? ¿Qué tal? Tantas Tanto tiempo. lunas, tanto Sí, tiempo. tanto tiempo. Démosle un aplauso a nuestra invitada de entrada, ¿les parece, no? Gracias. Este es el único Zoom que la gente aplaude de verdad. No, no es como... Yo Gracias, tuve un Natalia, por programa estar aquí. Hola, gracias a ustedes por la invitación. No, yo tuve un programa como por Instagram cuando recién empezó la pandemia, pero tenía risas grabadas, sonidos no me da pa' aplauso en vivo. No, acá tenemos todo, acá todo es real. De hecho, estamos en vivo y en directo. Son las 11 de la noche acá en Valparaíso. En Algarra. En En Algarra. ¿Estás en la... Algarrobo Sí. son las 4 de la mañana. Oye, Natalia, voy a contar muy brevemente cómo te conocí, porque siempre lo hago. ¿Ya? Hay alguien que está cocinando, parece. Hay alguien que está haciendo una cosa rara con el micrófono. Lo veo. Ya, muy breve. Nosotros nos conocimos con la Natalia aquí en Valparaíso hace un tiempo ya. Sus buenos años, ¿no? Sí, Sí, harto rato, como 7 años, será 7, 8 años. exactamente. Dábamos como en andanzas vecinales, tipo Cerro Alegre. Tú estabas ahí como de escritora ya, ¿cierto? Sí, Sí, ya está, ya había publicado el segundo libro, lo publiqué ese año, po. exactamente. Pese a tu corta edad, ¿cierto? Y me acuerdo dos cosas contigo. Uno, que somos parte de una hermandad secreta que quizás es bueno que la gente la conozca. No sé si la revelamos. Sí, de hecho pensé en eso, pensé que era bueno revelarlo. Sí. Es una, damas y caballeros, les comento que con la Natalia somos parte de la hermandad Búfalo Piscis. Búfalo Piscis. Es decir, compartimos signo zodiacal y además signo en el horóscopo chino. Si alguien cumple con esas dos condiciones, puede sumarse a nuestra hermandad. Lo invitamos a participar. ¿Ya? Es una hermandad un poco testarúa, una hermandad dócil y muy testarúa al mismo tiempo. Exactamente, una mezcla muy particular. Y lo otro que me acuerdo harto también es que cuando yo empecé a sacar las cartas, me las di de tarotista que tiene que sacar en el parque forestal. Cualquier tarotista que se precie de tal tiene que hacer alguna sacada de cartas en el parque forestal. Y me acuerdo que la primera persona a la cual le saqué cartas en el parque forestal fuiste tú. Sí. No. Y yo seguí tus consejos, Juan. ¿Verdad? Sí, seguí tus consejos. Y por eso llegaste tan lejos. Di que sí, di que sí. Sí, supongamos que sí, que el camino que tomé era el mejor camino posible y no las Excelente. cosas a las que renuncié por tu lectura de tarot. Y nosotros tenemos una historia con el tarot, porque después pasó eso que a mí se me perdieron, mi primer mazo de Jodorowsky se me perdió. Y fue triste porque yo era como mi mazo más regalón y puse una noticia ahí, no sé dónde, en Facebook, y en un minuto parecía que se iba a dar el milagro que aparecieron las cartas, curiosamente porque tú las habías encontrado. Hubo un momento que yo pensé, wow, esto es como muy mágico, ¿te acuerdas? Sí, bueno, justamente era como un día en la tarde que andaba con el Chinoy caminando por el barrio Puerto y de repente llegó como un vagabundo con con una bolsita con cartas de tarot a ofrecerlas a Lucas. Y bueno, yo no sabía que tenía la bolsita, qué sé yo, la abrí, venía el tarot, lo compré y ahí justo apareció tu posteo que se te habían perdido las cartas. Y dije, ¿no serán las cartas Juan Diguer? Pero después te mandé una foto y no eran. No, Así que fue toda una ilusión momentánea nomás. yo me arrepiento de haberte dicho que no eran. Yo quería haber sido un poco más vivaracho. Yo, sí, 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 esas cartas eran. Igual Quizás, esas cartas después generaron discordia, así que no te convenían, Juan.
Ah, perfecto. Perfecto. Ya nos salvamos entonces. Octavio, Sí. ¿tú podrías dejarme compartir pantalla que quiero mostrar algo de la Natalia para que la gente la conozca un poco más, ¿ya? Sí, dale. Tengo una cosa muy breve que es lo que siempre mostramos, que no es mi WhatsApp, claramente no. Es esto. Eh, Coméntame si están viendo esto en pantalla. Se ve. Sí, se ve, sí. Ya, este es nuestro afiche oficial de este jueves de taroteo número 8. Eh, la templanza fue la carta que escogimos y ahí al pie tenemos a nuestra invitada. Y ustedes saben que compartimos también con ustedes cuáles son un poco los temas que queremos abordar en la conversación con ella. Hicimos una muy breve conversa preparatoria en la semana con la Natalia y lo que ustedes ven ahí en pantalla es lo que nos parece más entretenido de abordar, ¿ya? Los dos primeros temas, ustedes saben que son los que le preguntamos a todas las personas. Y vamos a ver con la Natalia un poco algo de su tradición familiar con el tarot. Esto que puse yo, no sé si existe esa palabra, narratividad del tarot. El Sí tema de la existe creación. la palabra narrativa. Ah, excelente. La creación literaria, el tarot como herramienta, y que nos cuentes también al final, Natalia, algo sobre tus actividades, los talleres que haces, porque seguramente la gente se va a interesar mucho con eso, ¿ya? Y bueno, partamos con datos personales tuyos. Yo siempre digo que puedan contarnos lo que sea posible de contar. Las cosas que de tu vida personal sea interesante que conozcamos. ¿Qué nos podrías contar, Natalia? ¿Sobre qué? Sobre tipo, ¿quién es En pu- Natalia? en- eh, Oye, qué difícil la pregunta, pues Juan. Pero si la Muy practicamos toda difícil la la semana, pregunta. la No, pero practicamos. así, quién eres tú? Directamente es muy difícil. Porque además estoy como en una especie de desaprendizaje con respecto a las antiguas definiciones que he tenido. Entonces, hasta hace poco tiempo me consideraba una escritora como tal, como dentro del canon, de lo que significa o se entiende por ser escritor. Pero ahora último estoy como desapegándome de esa palabra o de ese concepto porque creo que es súper limitante, como que hay harto de moralidad en eso, entonces como que están las pautas muy establecidas de cómo se tiene que ser escritor, de supuestamente cómo se escriben mejores libros o no, qué tanta aparición se puede tener en las redes sociales, por ejemplo, porque hay como una especie de tendencia a pensar, como en los viejos cánones de la literatura, que mientras más aparecía en Facebook o en redes sociales, es peor, ¿cachai? Para tu obra. Ajá. Entonces estoy en eso. Y bueno, ya llevo 6 o 7 libros publicados, no sé si 6 o 7. Mira, acá, ¿estás viendo la pantalla o no? Ahí sí. Estoy bien, creo que hice una recopilación de algunos de ellos, creo lo más importante, ¿no? Sí, y ahora falta el manual de autobiografía, que ese es el último. Ahí está, pues está a la derecha. Ah, no alcanzo a ver, alcanzo esta hija natural nomás. Pero No, eso aparece, sí, no, sí está, sí está. ahí está. Ahí está. Incluso creo que este es el orden cronológico, ¿no? Eh, yo te diría que no sé. A ver, me apagué por alguna razón. Desconocía. Oye, la luna llena está un poco heavy. A ver. Ahí sí. Sí, te estamos escuchando. A ver. Ay, no sé qué pasa. Pero tú no escuchabas, Natalia, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, pero tengo problemas con la luz. ¿Con Algo la está luz? pasando. Sí, tengo una luz acá al lado porque estoy en el campo. Entonces estoy en la oscuridad del campo. Ándale. En la oscuridad total del campo. Pero por lo menos te estamos escuchando.
Ya, denme un segundo que voy a tener que prender la luz porque algo pasó. Ya. Una vela. Es como las velas. No sé. ¿Qué tuviste problema? Con la luz. Aquí tengo un asistente que me va a venir a ayudar. Excelente. Ya, pero ahí me veo, ahí me veo. Ah, es que esta cuestión sí, se queda mal enchufada. Benja, estamos saliendo al aire, sí. Dale, saludo al Benja. Sí, aquí ¿Cómo está el Benja, es mi técnico en Buena, este momento. Benja. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Aquí desenredando los cables. Muy bien, muchas gracias. Bueno, podemos seguir conversando ahora que ya tengo luz. Ya, súper. Sí. Estábamos viendo en pantalla las obras tuyas, que la gente igual me preguntaron harto en la semana, así, oye, pero alguna gente ya te conocía y otra Ujú. gente preguntó, ¿qué escribe ella? ¿Qué tipo de Sí, escritura? ese es el orden cronológico, de hecho, como salieron los libros. Igual Valpor no ha sido súper reeditado, así que ya hay como no sé cuántas versiones y siempre como que agrego cuentos nuevos, entonces como una especie de libro que nunca se termina del todo. Enchúfalo al compu porque parece que cagó. Así que Está siempre creciendo. sí, Hola. hola. Quería agregar algo, quería saludar a la Natalia porque nos conocemos hace caletas de años, ¿te acordáis? Hola, Hanna, ¿cómo ¿Cómo estás? estáis? Tanto Bien, tiempo. po. De hecho, yo te entrevisté cuando recién sacaste el Valporno hace millones de años. Qué Me bacán. acuerdo. Un Ay, gusto, sí, un me gusto acuerdo verte perfecto. nuevamente. Igual. Sí, me entrevistaste en la radio, me acuerdo. Mira, son Sí. las cosas que pasan en este programa, ¿viste? Reencuentro, una noche de Muy reencuentro. porteño, muy porteño. Todos los Muy por- proyectos se hacen en las esquinas. Como que te encontráis con alguien y te dice, oye, tengo un proyecto. Y después llegáis a la otra esquina y te ofrecen otro proyecto y así. Oye, Natalia, Ujú, tú me contaste algo que me pareció alucinante, que era la forma en que el tarot llegó a tu vida, o la forma ujú, más bien en que el tarot ha sido parte de tu familia, ujú. de una especie de tradición familiar. Cuéntanos un poco de eso. Mira, más que el tarot en sí, es el tema de la lectura de cartas. En general, mi bisabuela es como el dato más antiguo que tengo de lectura de cartas, que leía naipe español, y tengo muchos recuerdos de ella como media brujilla igual, así como una mesa de tres patas, con una mantita roja encima, y se encerraban en una pieza con mi mamá y con mi tía abuela a leerle las cartas a mi mamá. Y yo claramente siempre quería estar presente, pero siempre me echaban. Entonces había como una especie de curiosidad. Y bueno, mi mamá también es una lectora de cartas, bueno, ya no lee las cartas, pero las leyó harto rato. Y la verdad que empecé como por intuición nomás, como que para mí la única tirada que existía era la tirada de mi bisabuela. Entonces partí desde ahí y ahí empecé, desde el naipe español, me fui yendo también hacia el tarot, como también por un tema más terapéutico o con un sistema un poco más elaborado. Mira, ahí, Claro, tú puedes ver en pantalla, sí. hice esto, no te lo mostré, esto es una sorpresa, pero cuando conversamos quedé tan alucinado con tu tirada de la bisabuela que la ordené un poquito. Cuéntame si está bien. Sí, nos faltó solo una que es tu porvenir, que viene después de tu persona. Tu persona, mira, podemos corregirlo en vivo. Y ahí tu porvenir. Perfecto. Súper. ¿A alguien le resulta familiar esta tirada? A ver si la bisabuela la sacó de alguna parte o la inventó. ¿Algún tarotista presente la reconoce? ¿O estamos en presencia de una tirada que puede ser como eh, inédita? Tiene Propia de la... como de la baraja española era entonces. Sí, Tiene como ese tinte. el tinte Sí, del uso del naipe español, ¿cierto? sí. Ya, entonces por el lado familiar te viene el naipe español, pero después tú me contaste que alguna vez
te lanzaste con alguna clase de tarot, ya como lectora, ¿cierto? Empecé a familiarizarme con las cartas en realidad. Como que justo una amiga me regaló, bueno, primero pasó que fui a la Feria de las Pulgas una vez de Valparaíso y me encontré con unos tarot en la calle. Entonces me encontré con un tarot de Marsella y me encontré también como con un tarot de ángeles. Y, y el de ángeles era súper heavy, como que no me gustó. Era como Metatron y tiraban unos rayos, era como demasiado heavy para mí, entonces como que lo deseché, no lo ocupé nunca más. Pero sí me quedé con el de Marsella y después una amiga me regaló el Visconti y después el Benjamín tenía el tarot mítico y el 2017 como que es como que se me hubiese abierto el tercer ojo, ¿Ya? como para decir algo. No sé si están así, pero como para decir algo, como que estuve mucho más intuitiva que antes, o recuperé tal vez como una especie de intuición más, como sin tanta mente, como pasando, dejando nomás que fluyera, y me puse a leer las cartas como un poco más en serio, y de repente empezó como a aparecer una especie de narrativa en las cartas. Y, y la verdad que sin pensarlo mucho, o sea, teniendo claro cuáles eran los arquetipos y todo, empecé a mezclar las cartas. Entonces, en general, las lecturas que hago mezclan el naipe español, como mi bisabuela, mi tía abuela y mi mamá, y también ocupo el tarot. Vais mezclando cartas. Sí, voy mezclando cartas. Así que, bueno, y ahí también me gusta mucho como lo que va apareciendo, porque cada mazo tiene como sus propios mensajes, tiene una manera muy particular de ir mostrando. Y cuando tú decís narrativa, usáis la palabra, que de hecho es el título del jueves de esta temática de hoy día. Cuando tú decís narrativa con el tarot, ¿cómo podemos imaginarnos esa mezcla de palabras entre narrativa y tarot? Es que todo narra, al final, si uno lo piensa en un sentido más amplio, en la vida todo narra, desde las imágenes que uno ve en la calle, desde las palabras que escucha, cómo se van ordenando los acontecimientos de tu vida, hay como una especie de narrativa, hay diferentes guiones también de los cuales participamos. Entonces el tema del vínculo con las cartas, al final, las cartas también es una visión más, es una herramienta más en el fondo como para entender estas diferentes narrativas en las cuales a veces estamos intrincados con, ya sea con antepasados o tú con un conflicto en particular. Y lo que más me gusta de la narrativa del tarot y de las cartas en general es que te muestra varias veces lo que es necesario saber. Entonces te va a aparecer probablemente el mismo mensaje de varias maneras. Y generalmente lo que voy hablando mientras voy leyendo es en las palabras para la persona. Es como, a veces a mí no me hace ningún sentido lo que estoy diciendo, pero a la persona sí le hace sentido. Eso es lo choro. Perfecto. Y en algún minuto de tu vida como escritora, ¿se cruza un poco el tema de las cartas en relación a tus procesos creativos? ¿Te ha pasado que en el marco de lo que estáis trabajando, de repente las cartas eh, te dicen cosas, las usas? Cuéntanos sobre eso. Sí, la verdad que hace un par de años también, justo cuando me puse a leer las cartas, empecé a utilizarlas un poco más en los libros que estaba escribiendo. Y creo que lo que más me ha hecho sentido últimamente es sacarle el tarot a los libros que tengo en proceso. Sé ¿Cómo así? cómo trabajo varios textos en paralelo, nunca me dedico a uno solo. Entonces siempre tengo por lo menos 3 que están más o menos en el mismo nivel de avance, uno un poquito más, como esperando a que pase un algo que me impulse a terminarlo. Entonces, con el manual de autobiografía, por ejemplo, me pasó algo súper especial. Tuve un sueño que me marcó mucho lo que tenía un poco que hacer, pero aún así me resistí. Lo voy a contar muy breve. Estaba en una calle y de repente veía la cara de una escritora que me gusta mucho. Y al acercarme a la cara de la escritora, me daba cuenta que era Pedro Engel.
De repente era como, ¿pero por qué si era Silvino Campo y ahora es Pedro Engel? Después caminaba otra cuadra más y me encontraba con la foto de Clarice Lispector y me acercaba y era Pedro Engel. Y después me pasó lo mismo con otra escritora más. Al final llegaba a un laboratorio donde decía, este es mi laboratorio. Me decía la secretaria, no, este es el laboratorio Pedro Engel. Y desperté como, ¿qué me quieren decir? Y ahí me acuerdo que agarré las cartas y empecé a sacarle el tarot a los libros que tenía en proceso y me quedó clarísimo que era el manual de autobiografía el que tenía que salir. No había duda alguna. Entonces, la verdad que también lo estaba utilizando para saber más o menos hacia dónde va. De repente, sobre todo cuando estoy en bloqueo creativo, lo uso como para saber, ya es por acá, o tal vez a este personaje le falta esto. O el viaje que está haciendo la protagonista o el protagonista también necesita como un poco de apoyo. Perfecto, qué interesante. Oye, Natalia, ¿y te pasa algo, te sientes atraída en particular con alguna de las 22 cartas de los arcanos mayores? ¿O tenéis amistad con todas por igual? Creo que he pasado por varias, creo que se han ido moviendo. De hecho, con mi pareja, con el Benjamín, nos conocimos por una lectura de tarot fue súper relevante en nuestra relación. El técnico, tú eres pareja del técnico. Sí, yo soy pareja del técnico. Ah, mira, increíble. Sí, increíble. Así que claro, el tarot también como que ha marcado muchas otras cosas, po. En ese tiempo yo era la reina de copas, ponte tú. Okay. Esa era como mi figura. Y ahora se supone que estoy como en la reina de bastos. Se supone Ya. que estoy ahí. Pero pasé por la muerte, pasé por la torre. Igual me tocaron unos años bien duros. Ahora yo te diría que estoy más como, bueno, estoy como un poco en la reina de bastos, pero también creo que a nivel de temple estoy un poco como en la templanza. Fue templanza. Sí. La carta Bueno, de... pasé por el diablo también, harto años. Oye, excelente. ¿Te parece si... No estoy leyendo el chat, no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguien que quiere motivarse para hacerle alguna consulta a nuestra invitada de hoy. Hable ahora o calle para siempre. O no, hable más rato también. ¿No? ¿A la una? ¿No? ¿A las dos? Solo decir que quedan 1 minuto 30. 1 minuto y 30. Natalia, esto es lo que yo no te había contado, pero tenemos un ritual en este programa que consiste en una caída colectiva. ¿Ya? Ya, Nos resistimos a tener esa versión premium y pagada de Zoom, entonces tenemos esta versión que te vota cada 40 minutos. Entonces, para que ok, no te asustes, nos vamos a caer, pero vamos a volver. ya, ¿Ya? Y a la vuelta seguimos la conversa. Yo creo que la gente con el porrazo se va a despertar un poco y va a tirar algunas preguntas. Y nos queda pendiente algo súper interesante, que es que nos cuentes en qué estás, qué actividades. Tú eres súper activa en cuanto a talleres y cosas. Así que esa parte sí o sí nos vas a tener que contar a la vuelta. ¿Ya? ok. Ya, excelente. Entonces, ya estamos tranquilos y tranquilas para poder caer. Lo importante es que cuando vuelvan tienen que ubicarse en las mismas posiciones, ¿ya? No se cambien de cuadradito. Hacer cosas. ¿Y cuánto nos queda, Octavio? Nos quedan 15 segundos. 15 segundos. ¿Qué podríamos hacer en 15 segundos? Podríamos hacer un castillo de naipes. Se va a caer igual que nosotros ese castillo. Constelaciones familiares, entonces ahí ya me mataste. Sí, pues, estoy estudiando, de hecho, constelaciones familiares. ¿Dónde estás estudiando, Natalia? Estoy estudiando con Brigitte Champetier. Ay, qué Perfecto. bella, la mejor. La mejor. Sí, es Sí. muy buena.
Es muy, muy Qué buena. bueno. Es maravillosa ella. Bueno. Sí. Tengo para rato, sí, pues dura harto. Es de las personas que vale la pena decirle maestra, pero en todo su... Totalmente. No, Oye, Natalia, y nuestro otro panelista está justamente, yo lo veo ahora abajo tuyo, Octavio Tapia, que está de hospedador además. Te lo presento. Hola, Hola Octavio, ahí te veo. bacán. Mucho Al gusto. Octavio, te quiero decir que en el tercer bloque, si te animas a acompañarnos, Natalia, en el tercer bloque le vamos a hacer una sacada de cartas al Octavio. Ya, Esto era un poco sorpresa, pero ya lo estoy revelando a poco. Y tiene algo que ver con la escritura, fíjate. ya, Así ya. que te dejamos desde ya invitada para ese bloque. Pero rematemos nuestra conversa porque queda un punto súper interesante que es que les podáis contar a toda nuestra audiencia qué actividades estás haciendo hoy día, qué tipo de talleres, qué cosas entretenidas puedes como invitarnos a ser parte de tu quehacer como escritora. Bueno, en términos como de proyectos literarios, tengo un montón de cosas por sacar. O sea, estoy con el deadline de sacar un libro de ciencia ficción, que lo tengo ya hace varios años trabajándolo, pero ahora me gané una beca de creación, entonces estoy como un poco obligada, entre comillas, a terminarlo. Y bueno, acabo de lanzarme con una microeditorial, pero en relación a los libros objetos. Yo participaba en Libros Tadéis, que lo formé con dos amigos, y me fui a Libros Tadéis y ahora armé Agua Rosa para poder sacar libro objetos, que es como vinculando el arte con los libros. Y en actividades estoy haciendo talleres. Mis talleres son bien locos igual. No son como talleres tradicionales en que se escribe un cuento y se lee y los otros comentan. No. En realidad los talleres ahora estoy dando como unos talleres charla que mezclan la narratología con las constelaciones familiares, con la autobiografía, con la investigación genealógica. Entonces, la idea es que la gente pueda aprender a trabajar con su historia, a poder revisar como su guión vital y también poder analizar desde un punto de vista narrativo y genealógico a su familia. Excelente. Y la gente que quedó motivada con tu invitación, ¿cómo te ubica? ¿Cuál es la principal forma de contacto contigo? Me muevo mucho en redes sociales, la verdad. Ahora, bueno, en realidad no hay otra opción. Así que en Instagram generalmente y en Facebook estoy posteando todo lo que hago. Estoy con tutorías narrativas también. ¿Sale con su nombre? Como Natalia Verbenagua. En Instagram estoy como Nat Verbelagua y en Facebook también, sí. Nat. Verbelagua, sí. Nat Raya. No, Nat normal, Nat ¿Ya? Verbelagua, todo junto. Gracias. Excelente. Así Oye, que, igual la audiencia está media dormida, parece con la luna. Preguntas, pues chicas, chicos, algo, aprovechemos la Natalia, pregunten algo, lo que siempre quisieron saber. Yo. Ay. ¿Quién? No, Camila primero. Camila ganó, dale Camila. hola Yo Camila. Hola Natalia, un gusto. Yo quería preguntarte de tu proceso creativo. No sé, por ejemplo, qué te inspira o cómo escribes, si escribes en el computador, si escribes a mano, qué temáticas son las que tú disfrutas más y cómo superas los bloqueos. El tema de la escritura para mí es súper irregular en el sentido que nunca hay una especie de camino delimitado ni algo tan esquemático ni controlable. Por ejemplo, el libro que estoy ahora terminando, ese libro es casi, no sé, creo que se activó totalmente el inconsciente para que saliera. Si yo racionalmente me hubiese propuesto escribir un libro de ciencia ficción, tal vez no lo hubiese hecho. Entonces creo que, no sé, para mí se involucra mucho como lo que sueño, lo que veo en la calle, y creo que el ejercicio de escribir es más que nada como afinar la visión, es como con qué ojo estoy viendo la realidad al final. Fijarse en los detalles,
o la sincronía, o esto que se te repite permanentemente y que te va a aparecer de 1000 maneras distintas. Esas cosas me llaman la atención como para escribirlas. Y también creo que he participado mucho como una búsqueda personal de poder separar mis palabras de las palabras de otros. Entonces, creo que en estos últimos años he estado mucho en eso. En Hija Natural, sobre todo, creo que fue donde más lo desarrollé, que era como, hasta qué punto soy hablada por mi familia, hasta qué punto soy hablada por incluso mis antiguas versiones, cómo hacer esta especie de close-up a cómo estoy viendo el mundo ahora, y eso cómo se refleja en el lenguaje. Así que lo manejo así. Y el bloqueo, en realidad, ahora no creo tanto en el bloqueo. Yo creo que a veces el bloqueo es como una señal de que tenéis que detenerte nomás, como que no tenéis la información necesaria para terminar lo que estáis haciendo. Entonces dejo las cosas como esperando nomás. Y queda clarísimo cuando la hora tiene que salir. O sea, no, antes yo, no sé, trabajaba hasta la 1 de la mañana, me quedaba escribiendo todo el día, llegué a trabajar como 14 horas diarias, pero después me di cuenta que era totalmente absurdo y que me estaba perdiendo como una parte importante que es vivir, ¿cachai? No podéis pasar todo el día detrás de un escritorio. Así que ahora me muevo más o menos así, como intuición. Fluyendo, fluyendo como la templanza. Como la templanza. Buena, muchas gracias. Ignacia, creo que tiene una pregunta también, ¿no? ¿Nada que ver? Hola. Sí, yo llegué un poco tarde, pero es que me quedé enganchada como cuando estabas contando cómo te encontraste con el tarot y decías que tu bisabuela lo leía, que leía el naipe español, ¿o no? Sí, sí, leí el naipe español, sí es verdad. ¿Y por Dale qué nomás. no, así como una pregunta como más de curiosa nomás, ¿por qué no te metiste con eso primero? Así como que te pillaste en la feria con el tarot y no con el naipe español, que es algo que a veces uno ve más en el cotidiano. No, sí, así partí, como que más que como que partí desde el naipe español al tarot. Entonces ahora mezclo las dos cosas, como que hago una lectura general con el naipe español, porque es mucho más contingente, es más, como un poco más básico y más misterioso, me encanta eso, es como más adivinatorio, ¿cachai? Como más de medium. Y el tarot viene a completar ese mensaje de un punto de vista más espiritual, más del aprendizaje y todo. Bacán, bacán. Muchas gracias, que quedé como ahí metida con eso del naipe. Excelente. Gracias a ti. No queremos que nadie se quede con la duda. También llegué tarde. Susan, hola. Hola, llegué un poquito tarde también. Y no sé si preguntaron o comentaste cómo, porque Juan no sé si el audio, no me acuerdo, contó que tú mezclabas y usabas como para escribir también el tarot, como para contar una historia, ¿sí? ¿En qué punto eso ocurre? O sea, o parte así, o de repente en la mitad decís como una guía. ¿Cómo lo usas? Lo ocupo más cuando me siento un poco perdida, como que lo primero que hago es seguir el impulso, como cuando me pongo a escribir es como porque hay algo como que quiere salir, hay una necesidad de trabajar con algo. Y en cierto punto que es diferente al bloqueo, porque no es cuando me siento bloqueada, sino a veces como que se te presentan varios caminos al mismo tiempo. Entonces de repente para aclarar algo, o a veces es para ver como dimensiones del personaje que no he visto. Como que a veces los personajes uno tiende como a encasillarlos, que es lo mismo que pasa, no sé, cuando uno revisa a su familia y tú decís como el tío malo, la abuela no sé qué, como que todos estos prejuicios o estas casillas también funcionan con los personajes. Entonces el tarot creo que es una súper buena herramienta para eso, como para mostrar los lados de las cosas y incorporar eso al personaje que tenga más matices. Excelente. Oye, está bueno esto, está bueno porque te hace una pregunta y tú respondes así como totalmente, Yo queda tengo como todo una aclarado. pregunta. Señor hospedador, señor panelista, don Octavio Tapia. Una pregunta súper simple. ¿Qué mazo de tarot utilizas? En este momento estoy utilizando más el mítico,
y el Visconti, me gusta también. Ah, utilizas el Visconti. Y hace poco soñé con el Rider, soñé que estaba como en una sala y tenía que aprender con el Rider. Así que me lo compré y ahí estoy, pues, en proceso. Buena, bacán. Creo que eres la primera persona que escucho decir que ocupa el tarot de Visconti, que no mucha gente lo conoce y es el más antiguo que tenemos hasta ahora. Sí, es lindo, además me encanta que tenga tanto dorado, como que me da como una sensación de, claro, como de antigüedad, pero al mismo tiempo como de abundancia, como un mensaje que siempre es valioso. Eso me gusta. Claro, bacán. Excelente. Oye, Natalia, tenemos que ir cerrando la conversa, pero tengo una pregunta que yo no duermo si no me la respondes. Que me quedo dando vueltas, de hecho todavía no me sale, pero ¿te decía algo Pedro Engel en el sueño? ¿O era solamente un encuentro? No parecía Pedro Engel, pero fue muy loco, porque después Pedro Engel me compró ese libro, po. Fue uno de los ¿Ya? compró el libro en verde, fue como uno de los primeros compradores. Y después, bueno, nos mandamos un par de mensajes, me contó que le había encantado y todo. Yo no le conté esta anécdota tampoco, porque me da como un poco de vergüenza contarle esta historia, pero sí, al final Pedro Engel tenía que ver, y creo que uno de los mensajes que tenía el sueño para mí era como, tú estás tratando de ser una escritora así tradicional, pero en realidad hay como otro camino que está disponible y que por más que yo quisiera irme por el lado de ser una escritora como canónica, tenía que experimentar con esto otro. Excelente. Veo que el Andrés está un poco quizás colgado, pero Pedro Engel, Andrés, es hay como un triunvirato, yo creo, un triunvirato en Chile de tarotistas, que serían, digamos, masculinos, referentes masculinos, Jodorowsky, Ales y Pedro Engel, como de la Ya vieja. lo googleé. ¿Vos qué Ah, crees, pues? muy bien, muy bien. Y además, y esto es muy entretenido porque vamos haciendo como un traspaso al segundo bloque con la Lore. La Lore, nuestra panelista, para que tú sepas, Natalia, ella estudió, es su maestro, don Pedro Engel. ¿O no, ¿Ya? Lore? ¿Es así o no? Sí, sí, Nati, yo te cuento, mi primera como incursión en este mundo de la genealogía y de la ancestrología que se basa mucho él en la Lola Hoffman, y es como la antesala a las constelaciones familiares. La Sí. estudié durante el 2017 con Pedro Engel y con la Gloria Lieberman, que son unos secos, no tarot. Yo estudié ancestrología con ellos. Y luego estudié constelaciones familiares con el súper también, que para mí es un maestro ídolo, Alfredo Colovati, que estudié con él constelaciones familiares el año 2018-2019. Pero Pedro fue como el kinder, por decirlo de alguna forma, y luego pasé como ya a la enseñanza media con Alfredo, en términos de que las constelaciones de Bert Hellinger y la ancestrología de Pedro, que es como el chamullo chileno de la constelación, pero tomado un poco con la Lola Hoffman y con cosas que él ha ido poniendo junto con la Gloria, con esto más tribal, chamánico, qué sé yo. Entonces ahí hacen una especie de fusión súper bonita. Así es que me reí cuando dijiste, porque Pedro es Pedro. Sí, ha sido maestro de un montón de gente. Conozco a Sí. harta gente que ha estudiado ancestrología con él y todo. Sí, muy bonito el tema del trabajo con el árbol genealógico. Eso es lo que más me dejó, lo que aprendí con Pedro. Eso, el legado de los ancestros en el fondo. Eso. Así que qué bonito porque te apareció en los sueños ahí. Algo había que escuchar. Bueno, Brigitte también. También soñé con Brigitte antes de conocerla, por eso estoy estudiando con ella. Ella es una sequísima, pues ella, sequísima. Así es que qué Sí. bonito, Oye, Nati. Natalia, ¿te vas a quedar un rato más con nosotros ahora en este super programa o no? Sí, me voy a quedar un ratito más. Ya, bacán, te invitamos porque se viene la sección con la Lore, pero antes queremos agradecer y darte un aplauso grande. Po. Sí. Gracias a ustedes también.
Te pasaste, ha sido un gusto. Bravo, 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 bravo. Muchas Hermoso. gracias. Y bueno, hay gente que se ha ido integrando, Viviana, Carolina, Claudia, Verónica, Paula, Macarena, don Patricio Zamora, le damos a todos la bienvenida, la Vivi de Peñaflor, que siempre se suma también. Natalia, Sí. discúlpame, ¿bajo qué editorial están tus libros? Y no sé si de pronto en Colombia se consiguen o cómo es la cosa. Mira, en este momento, bueno, Hija Natural se puede comprar en ebook porque salió por Planeta en Chile, entonces está disponible totalmente como para descargas y eso. Ese libro está en todas las, por lo menos la editorial, o sea, las librerías chilenas están en todos lados, y los otros libros los estoy vendiendo yo, como que agarré, ese es el último como contrato que me queda, y un par de contratos fuera de Chile, pero todos los otros, los antiguos y el manual, los vendo yo, me independicé de las editoriales, así que estoy ahí en un camino en Propio. solitario. Ujú. Felicitaciones. Gracias. Excelente. No, y además que es una productora de libros increíble. ¿De dónde saca tanta cosa? No, y tengo tanto más, yo no sé para cuándo, como que añoro el momento donde no tenga proyectos, así como que es una ilusión tan grande, así como, ya no tengo nada que hacer.